En el presente video se presenta una síntesis acerca del filósofo Leopoldo Sea realizada por el grupo número 10 de la asignatura de Filosofía impartida por el licenciado Aarón Alvarado en la Universidad Católica de Honduras. El objetivo de este video es sintetizar los planteamientos de Leopoldo Sea contenidos en su abultada producción bibliohemerográfica y desarrollada a lo largo de su longeva vida, que representa todo un reto, pero resulta pertinente para aportar elementos que inviten a su revisión para elaborar otras valoraciones. Un modo didáctico como puede seguirse la exposición de las ideas de Leopoldo Sea lo constituye el criterio cronológico que él mismo promovió hace una década cuando se interrogó ¿y qué con la filosofía? Después del positivismo en México, la preocupación por el ser y la cultura del mexicano, y luego una historia de las ideas en Latinoamérica y la preocupación por la filosofía de su historia, a la que estaba condenado. Pero comencemos este video conociendo algunos datos importantes acerca de quién era Leopoldo Sea. ¿Quién era este distinguido filósofo? Leopoldo Sea Aguilar nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1912. Falleció el 8 de junio de 2004. Fue un filósofo mexicano, uno de los pensadores del latinoamericanismo integral en la historia. Fue discípulo de José Gaos, quien lo llega a conocer en la época en que estudiaba tanto la carrera de Derecho como la de Filosofía, y por las noches tenía que trabajar. Así Gaos lo apoyó para obtener una beca y se dedicara exclusivamente a la filosofía. Leopoldo se hizo famoso gracias a la tesis del grado de positivismo en México. Fue miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Desde su formación como maestro y filósofo, ayudó a fundar la revista Tierra Nueva. En 1954 fue designado investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Filosóficos de dicha universidad. En 1947 fundó en la Facultad de Filosofía y Letras y en 1966 fue nombrado director de la facultad, cargo en el que se mantuvo hasta 1970. Problema de originalidad en Latinoamérica. Las culturas en Latinoamérica no se han preocupado por tener una cultura original, solo son pocas las que en realidad le ha interesado tener una cultura única. Entre más nuevas naciones nacen en Asia y África, nos vemos que esos países sí se preocupan por tener una cultura original, y los países de Latinoamérica no prestan atención a este tema. Estos países han impactado y han influido mucho en nuestros países latinoamericanos. La originalidad de nuestros países latinoamericanos está vinculada a la cultura occidental. La preocupación de la originalidad de nuestros países latinoamericanos es normal, ya que fuimos conquistados y colonizados por la cultura europea. El dominio de estos países influyó grandemente en la cultura de Latinoamérica. Europa occidental impregnó su cultura en nuestra tierra. La originalidad en Latinoamérica no existe, ya que los países latinoamericanos parecemos hasta un hijo de los países europeos y del occidente. No somos dueños de una cultura única, mostrando nuestros verdaderos colores. La preocupación no es en sí parecerse a Europa o Occidente, sino que el problema es mostrar que sus hombres y sus obras son iguales. Este espíritu de imitación retiene a todos sus hombres, tener el mismo espíritu de Europa. No es conveniente, porque imitar sus acciones y sus valores no es originalidad. Actuamos con el espíritu de Europa, que ha cumplido todas sus metas, no cumpliendo completamente las nuestras. No hemos sido originales, hemos imitado y rechazado nuestras propias raíces que formarán nuestras actitudes y nuestra cultura. Hemos sido universal, acopándonos a la cultura de los demás. La filosofía en Latinoamérica tiene como fuente la comprensión del pasado, la originalidad con cual sustenta la existencia de la filosofía en América Latina. Radical es en relucir su presencia en el pasado, que no significa, por cierto, excluir la experiencia de la filosofía occidental, sino al contrario, tomarla como referencia al grado de considerarla como la explicación de su historia general que la filosofía ha estado siempre presente en la historia de la cultura americana. 10 afirmaciones donde se reconoce que la filosofía no ha estado excluida de nuestra sociedad, pues al ser connatural le ha marcado horizontes para su expansión. Para mostrar ese y otros roles cumplidos por la filosofía, se distinguió como quien más exhorta al conocimiento del pasado filosófico latinoamericano. Su obra intelectual así lo aprueba. Solo recordemos la manera como trazó su propia biografía, confirmarlo. Al escribir fue su primera preocupación el ser y la cultura del mexicano, luego una historia de la idea de Latinoamérica y la preocupación por la historia de su filosofía, a la que estaba condenado, por la influencia directa de su poderado maestro José Gaos. Como punto número 3, tenemos la filosofía latinoamericana como filosofía de la cultura en proceso de consolidación.
Con base en la justificación histórica, a Leopoldo Sea le parece indubitable la existencia de la filosofía latinoamericana, por lo cual sus reflexiones las orientó a promoverla tanto como actividad encaminada a atender las antígenas como para vigorizarla. En múltiples pasajes de su obra, tanto implícita como explícitamente, conceptualiza la filosofía como saber útil porque coadyuva a comprender la problemática existente para promover soluciones. En este sentido, entiende las interpretaciones gestadas por la filosofía latinoamericana, no como soluciones finales, sino como propuestas a considerar, de manera que su praxis filosófica se revela como instrumento intelectual, como debe ser toda la filosofía de orientación latinoamericanista, presentándola en una fase de consolidación. Así para él, la filosofía mexicana, al igual que la cultura, que es expresión, se encuentra aún en una etapa que predominan problemas concretos, cuya solución no ha podido ser conjugada. Nuestra filosofía, como nuestra cultura, se encuentra aún en proceso de madurez. La atención otorgada a la cultura también permite considerar su quehacer reflexivo como una suerte de filosofía de la cultura americana. En este caso, resulta ser un pionero de dicha disciplina, por haberse erigido en el pensador que mayormente promovió el análisis, estudio y divulgación de la cultura latinoamericana. En el punto número 4 tenemos la filosofía latinoamericana es el orden social y político. Para Leopoldo Sea, la filosofía no solo es interpretación de los más diversos fenómenos de la realidad, sino orientadora de la misma en la medida en que se practica como saber comprometido con la solución de la problemática existente. Las mismas circunstancias latinoamericanas marcan la praxis filosófica de Leopoldo Sea, sobre todo si se atiene a que ella es expresión de la cultura prevaleciente. Entonces, la filosofía latinoamericana no puede sino ser de carácter social y político. Su asunción de una filosofía del orden social y político que desarrolló pone de relieve su profundo compromiso para contribuir a la transformación de la situación de dependencia y subdesarrollo padecida por nuestras sociedades, desde el ámbito de la filosofía, porque la entiende como instrumento eficaz para radiograficar esas situaciones y para proponer mecanismos de transformación. La identificación de su actividad intelectual como un tipo de filosofía política y social de las circunstancias latinoamericanas se sustenta en sus propias palabras. La filosofía tendrá. Con base en los aspectos enunciados, resulta obvio el reconocimiento del quehacer filosófico latinoamericano como propio y a la vez auténtico, en tanto orienta la praxis filosófica a suscitar la comprensión y sentar las bases para promover la transformación de la realidad. Semejante posición es la respuesta al planteamiento del filósofo Augusto Salazar Bondy, quien participa en la idea de que solo habrá auténtico pensamiento filosófico en América Latina cuando se alcance el desarrollo. Por el contrario, Sea sostuvo, la autenticidad de nuestra filosofía no podrá así provenir de nuestro supuesto desarrollo. Esta vendrá de nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas que se nos plantean hasta sus últimas raíces, tratando de dar a los últimos la solución que se acerque más a la posibilidad de realización al nuevo hombre. La autenticidad no ha de ser consecuencia de esta posible revolución social, política y económica, sino la base de su posibilidad. Como se palpa, la posición de Leopoldo Sea en este punto fue innovadora, en tanto que convocó a filosofar sin más con el propósito explícito de afrontar la realidad en sus múltiples manifestaciones, a partir de la interpretación de sus causas. Pero lo más elocuente estriba en reiterar el sol transformador de la filosofía, de ser la esclarecedora de esas posibilidades. A la proeza anterior de su obra filosófica de sentar las bases de un nuevo humanismo de carácter inclusivo, debe añadirse la implantación de su quehacer, el de la filosofía latinoamericana en general, como una filosofía sin más en pocas palabras que sí existe, al contribuirle tal estatuto para evitarle cuestionamientos sobre la imposibilidad de su universalismo, advirtió: no hay que considerar lo americano como un fin en sí mismo, sino como límite de un fin más amplio. Todo intento de hacer filosofía americana con la pretensión de que sea americana tendrá que fracasar. Hay que intentar hacer pura y simplemente filosofía, que lo americano se dará por añadidura.
Bastará que sean americanos los que filosofen para que la filosofía sea americana a pesar del intento de despersonalización de los mismos. Lo importante es filosofar, pura y simplemente filosofar. Esto es, enfrentarse racionalmente a los problemas que nos plantea la realidad, buscando a tales problemas la solución más amplia y adecuada.